Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta mesa de análisis que en un momento más nos enlazaremos ya justamente al debate por el distrito número 19 compartido entre Tlalpan y Xochimilco. Ya hablamos de desarrollo sustentable, ya hablamos de los pueblos originarios. Tenemos ahora la opinión de un ciudadano justamente de Xochimilco. Vamos a escuchar. Sí, bueno, a mí me gustaría que se compusiera la inseguridad, pero también la suciedad. Hay mucha basura en Xochimilco. Ya los que tenemos muchísimos años viviendo aquí ya no le decimos Xochimilco, sino Cochimilco, porque verdaderamente de aquí para atrás, para los mercados, es una cosa sucia. O sea, y las autoridades no hacen nada. Nada más quitan un día 2, 3 puestos y al otro día, obviamente con el moche, pues ya están ahí. Dice entonces este ciudadano que quitan los puestos y con el moche reaparecen. ¿Qué nos dices al respecto, Ramiro? Yo creo que sin duda la opinión del ciudadano resume en general lo que tiene que ser la labor fundamental del legislador. Tiene que ver, uno, con el tema de los servicios urbanos, que sin duda Xochimilco y Tlalpan están muy mal, tienen muchas carencias. Estos 3 años han sido muy complicados, los servicios urbanos son malísimos. Y lo segundo, pues tiene que ver con el tema de la inseguridad por una parte y del otro lado con el tema de la corrupción. Me parece que el legislador del distrito 19 en el primer Congreso de la Ciudad de México tendrá que buscar que haya un combate a la corrupción frontal para toda la ciudad, pero en general, pero en particular para estas 2 delegaciones que son su distrito, y la otra parte, pues mejorar los servicios urbanos. Se requieren mejores gobiernos en las alcaldías, y eso tiene que ver también con la vigilancia que se le pueda dar desde el Congreso de la Ciudad de México. Ahí el siguiente diputado tendrá mucho que decir y tendrá mucho que hacer también. Ahora, Ramiro, en materia de distritos que comparten 2 alcaldías, en este caso Tlalpan y Xochimilco, siempre escuchamos que hay una disparidad o hay una preferencia por una alcaldía porque es más grande la zona que la otra, en fin. ¿Qué se puede hacer para que aquí haya equivalencia? Ya me hablabas que, por ejemplo, Tlalpan tiene más avance en términos de los pueblos originarios que Xochimilco en este distrito. ¿Qué tendría que suceder para que el legislador, que sea, valga la redundancia, pues que quede electo, pues trabaje justamente para que el distrito funcione de forma igual tanto en Tlalpan como en Xochimilco? Este legislador va a tener muchas condiciones para tener un trabajo muy homogéneo a pesar de lo heterogéneo del distrito, y parece contradictorio, pero en realidad Tlalpan y Xochimilco no somos tan distintos. Es decir, la calidad de que seamos pueblos originarios nos permite tener algunos puntos de coincidencia que en el tema de gobierno van a ser fundamentales. Yo creo que este legislador va a tener una buena oportunidad para que podamos tener una mejor calidad de vida. Ahora, hay una parte del distrito que son algunas colonias en Paraje 38, Solidaridad, Primavera, que tienen otras características mucho más urbanas, digamos, que el resto del distrito. Y creo que ahí está el reto del legislador, el meterse de fondo a trabajar también por las necesidades de esta parte del distrito, que sí son un poco diferentes a las del resto del distrito donde son pueblos originarios. Pero yo te diría que justo ahí es lo importante de este debate. Vamos a ver los perfiles de los candidatos y sin duda después del debate podrá haber pues una diferencia entre quién conoce bien este distrito, entre quién puede trabajar mejor por este distrito, quién tiene la mejor experiencia, y yo creo que ahí el ciudadano podrá darse, es una oportunidad para que se dé cuenta de quién puede ser mejor legislador. ¿Tu pronóstico para este debate? Va a ser un buen debate, será sin duda uno de los mejores debates que se haya dado, porque este distrito tiene condiciones muy importantes para que los legisladores puedan desarrollar este tema en específico de sustentabilidad y pueblos originarios. Va a ser muy buen debate, creo que hay buenos candidatos, jóvenes con experiencia, y creo que va a darse un buen debate. ¿Cuál sería tu recomendación para quienes van a ver este debate para decir finalmente a quién le van a entregar su voto? ¿En qué se tiene que fijar el ciudadano? Justo en eso, en la experiencia, en quién ha trabajado por la comunidad, en quién conoce mejor en específico estos temas de sustentabilidad, de desarrollo rural. Creo que eso va a ser fundamental, y mi recomendación pues es que estén atentos, porque en realidad estos ejercicios democráticos son muy importantes, son fundamentales, y de verdad qué bueno que se estén dando en la ciudad, y qué bueno que tengamos la oportunidad de, como ciudadanos, conocer el contraste de ideas de los candidatos.
pues mucho éxito a todos. Bien, pues ahí está la opinión de Ramiro Caldiño. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y bueno, nos enlazamos ya en estos momentos al debate por el distrito número 19 que comparten, ya decíamos, Tlalpan y Xochimilco. Quédese con nosotros porque al terminar el debate en este mismo espacio habrá una mesa de análisis justo para hablar de lo que haya ocurrido aquí. Y si usted quiere seguir viendo la programación de los debates, recuerde que en Capital 21 estamos transmitiendo tanto para alcaldías como para diputaciones locales. La programación la encuentran en la página ism.mx, es la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Yo soy Iván Herros, que tenga un estupendo día.